señor doctor Eduardo Molina Montoya, secretario académico que viene en representación de nuestro decano Jesús Antonio Rivero, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Señor Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica ICJ. Ponentes, doctor Daniel Echaíz Moreno y la doctora Rosalía Mejía Rosasco. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio ya a este tercer congreso en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental y, por supuesto, invitando al doctor Eduardo Molina Montoya, secretario académico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para sus palabras de bienvenida a este acto. Muy buenas noches, distinguidos y distinguidas miembros de la Mesa de Honor, congresistas que en este inicio de este acto académico nos acompañan. Doctor Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica. Doctor Daniel Echaíz Moreno, catedrático de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y de otras universidades. Doctora Rosalía Mejía Rosasco, notaria, que forman nuestra mesa de honor. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, el Colegio de Arquitectos del Perú y el Instituto de Capacitación Jurídica se unen en esta ocasión para presentar a la comunidad académica el tercer Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Ambiental, el cual se realizará del 15 al 17 de noviembre en forma presencial y virtual. El derecho inmobiliario, urbanístico y ambiental son disciplinas que están íntimamente relacionadas con el derecho notarial y registral. Estas materias cumplen un papel muy importante para el desarrollo del sector inmobiliario del país en general. Nuestra universidad ha desarrollado diversos eventos en estas materias y en esta ocasión, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos del Perú y el prestigioso Instituto de Capacitación Jurídica, estamos desarrollando este importante congreso. Cabe resaltar que a través de este congreso buscamos satisfacer la necesidad de muchos profesionales de conocer y actualizarse en los aspectos técnicos y jurídicos del derecho inmobiliario, urbanístico y ambiental. Para cumplir con estos objetivos, contaremos con una destacada plana docentes como el doctor Gunter González Barrón, el doctor Daniel Echaíz Moreno, la doctora Rosalía Mejía Rosasco, el doctor Marco Becerra Sosaya, entre otros ponentes, quienes nos brindarán sus conocimientos y experiencias en estos temas. Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible la realización de este evento y en especial a la decana del Colegio de Arquitectos del Perú y asimismo a todos los asistentes. Estamos completamente seguros que este congreso va a satisfacer en demasía todas sus expectativas académicas. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, ya con la presencia del doctor Eduardo Molina Montoya de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y el doctor Eduardo Pérez Fuertes, director del Instituto de Capacitación Jurídica, vamos a dar inicio ya a las exposiciones y ya tenemos la primera presentación y nos referimos al doctor Echaíz Moreno Daniel. Él es doctorado en Derechos, magíster en Derecho de la empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado especialista en mercado de valores en la CONACEP. Asimismo, es socio fundador de Echaíz Estudio Jurídico Empresarial, administrador de Código de Ética de la Cámara Peruana de Venta Directa, consultor jurídico externo del Estudio Jurídico Oropesa Asociados, ex asesor técnico de la Dirección de Normas Legales del Colegio de Contadores Públicos de Lima, ex asesor legal externo de la embotelladora Don Jorge. Asimismo, es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad de San, y de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, César Vallejo, Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, miembro del staff de árbitros de los centros de arbitraje de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Ministerio de Justicia, Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil, miembro consejero del
consultivo de la Sociedad Peruana de Derecho, miembro del Comité Consultivo de la revista de investigación Luz de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, asimismo, en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, investigador académico del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Señoras y señores, presentamos a nuestro primer exponente, doctor Echaíz Moreno Daniel, para quien saludamos y el aplauso correspondiente para él. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la gentil invitación que me cursan a efectos de participar en este magno evento académico sobre una temática que cada día cobra más sentido, y eso a partir de la propia realidad. La actividad inmobiliaria y de la construcción en los últimos años se ha desarrollado de una manera tan vertiginosa que ha irrumpido en distintas esferas, siendo una de ellas la jurídica, con notable importancia y en ciertos puntos tomando por sorpresa al derecho, porque los conceptos a veces han quedado un tanto rezagados frente a la realidad del mercado. Basta que apreciemos nosotros cómo se vienen desarrollando los proyectos inmobiliarios, seguramente a la vuelta de la esquina, y entonces vamos a percatarnos de qué estamos hablando. Esas circunstancias hacen que la realidad avance y que avance a pasos agigantados. Y el derecho tiene que preocuparse de esa realidad y brindarle un soporte jurídico. El derecho no inventa, el derecho regula lo que se presenta en la realidad. No por gusto el derecho es una ciencia social. Su tarea es regular lo que se da en la sociedad y para eso tiene que ver lo que hay en la realidad. A veces se resiste porque el derecho, al ser tan antiguo, suele ser muy tradicional y entonces no quiere el cambio. Sin embargo, el cambio se da. Y eso hace, por ejemplo, que podamos apreciar que hace 10 años en el Perú habían 6 centros comerciales. 10 años después, hoy en día, ya no hay 6, sino hay 45 centros comerciales operando, porque construyéndose hay 34. Y entonces el cambio es enorme. Y en una década sucedió eso, por mencionar un ejemplo. Bueno, esa realidad se va nutriendo de la casuística y la práctica misma hace que los conceptos tengan que nivelarse. Si uno se va a las normas, comentando este caso de los centros comerciales, se va a las normas jurídicas de la materia y podrá encontrar pues que el Código Civil, una norma tradicional, regula el llamado contrato de obra, que no es otra cosa que cuando el legislador pensó en aquel supuesto tradicional de una persona que quiere construir una casa, su casa, y entonces contrata a un albañil y este albañil se va a encargar de la construcción de la casa, pero el dueño de la casa le va a entregar los materiales, el ladrillo y el cemento. Ese es un contrato de obra, así lo define el Código Civil. Bueno, eso no sucede cuando el Grupo Interban quiere construir un centro comercial Real Plaza, como que ellos son los dueños, y le entregan el cemento y los ladrillos a Graña y Montero. Así no sucede, porque no le interesa eso, no le interesa ni a uno ni al otro. Graña y Montero hace todo, y lo que quiere el Grupo Interban es que le den un centro comercial operativo. El contrato de obra queda rezagado, queda a un lado, y hoy día se prefiere un contrato de suma alzada o de llave en mano, que son contratos atípicos, no regulados en la ley, pero que se presentan en la práctica. Y ese contrato de llave en mano, un tanto descriptiva e ilustrativa la denominación, lo que quiere es de que finalmente la constructora le entregue tipo una llave en su mano para que abra, entre comillas, el centro comercial y esté completamente operativo y funcionando. Eso se hace hoy en día. Bueno, esa realidad es la que tenemos que atender. No podemos soslayar ese desarrollo inmobiliario. El derecho, cuando se preocupa de regular esos temas, está bien que lo haga, pero tiene que mirar ese sustento práctico y no lo puede hacer teóricamente. Precisamente dentro de tantos temas que habría por abordar, uno de ellos es el vinculado al registro del agente inmobiliario, que quizás sea la piedra angular que ha generado un cambio en el derecho peruano a tal punto que a partir de esta norma
hoy en día ya se viene hablando que existe un derecho inmobiliario en el Perú. Antes de esta norma no se hablaba de eso, porque ser agente inmobiliario era una actividad soterrada, a la sombra, informal. Pero hoy en día cambió. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí tienen ustedes un esquema temporal. Yo les pido detenernos en una fecha, que es el 11 de septiembre del 2007. Esta fecha es importante, el 11 de septiembre del 2007, porque marca un antes y un después. Ese día es cuando se publicó una ley, la ley 29080, que es la ley de creación del registro del agente inmobiliario. Bueno, hay un antes y un después, porque antes de esta ley no había nada en el Perú sobre agente inmobiliario de modo específico. Habían cosas generales en el Código Civil, pero específico, nada. A partir de esta ley todo cambia. ¿Y qué surge? Bueno, primero que se formaliza la actividad del agente inmobiliario. Ser agente inmobiliario no es ser un informal, no, es una actividad reconocida por el derecho. Se establecen los alcances de la actividad del agente inmobiliario. Todavía muchos creen que ser agente inmobiliario es ser un nexo entre el comprador y el vendedor y nada más, cuando la actividad va mucho más que eso. Esa es una de las aristas y felizmente la ley lo entiende así. Se depura el mercado de agentes inmobiliarios, una cuestión muy importante, porque cuando aumentan las operaciones inmobiliarias, también aumentan las estafas. Y hay muchos pseudo agentes inmobiliarios que actúan en el mercado estafando a los contratantes. ¿Qué hace el Estado? A mí me parece que adoptando una posición correcta, lo que hace el Estado es lo siguiente: depura el mercado. Hay agentes inmobiliarios en un universo enorme, muy bien, los voy a hacer pasar por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? El registro del agente inmobiliario. Ya pasaron por el filtro. Yo, Estado, digo, estos agentes inmobiliarios eran el todo, pero ha pasado un filtro y ahora hay una parte que tienen registro. Y ahora lo que yo, Estado, le digo a los contratantes es: yo acredito que los de acá, los que tienen el registro, están depurados. Ahora, tú como contratante, tú decides a quién contratas. Si quieres los que están acá o si quieres los que están allá. Pero si contratas a los que están acá sin registro, luego no te quejes. Luego no te quejes que te engañan, porque no han pasado el filtro. Seguramente vas a querer contratar a uno de acá porque te cobra menos que el de acá. Eso decide cada quien. El Estado no te puede llevar de la mano y decir contrata con este, porque no vivimos en una economía paternalista, vivimos en una economía social de mercado. El Estado regula, y regula para el consumidor, no cualquiera, para el consumidor diligente. Si tú eres negligente, el derecho no apoya negligentes, el derecho apoya diligentes. ¿Tú has tenido la diligencia de contratar con un agente inmobiliario que tenga registro? Sí, el derecho te apoya. No, el derecho no te apoya. Posición adecuada, porque muchas veces se inclina más bien a una visión paternalista y acá, felizmente, eso no sucede. Además de eso, se promueve la capacitación de los agentes inmobiliarios, porque para acceder al registro se exige pasar por un curso de agente inmobiliario en una institución acreditada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene una malla curricular con 240 horas lectivas, etc. Y además de eso, pues se fortalece la imagen del agente inmobiliario, porque este ya no es cualquiera, sino es alguien que el Estado reconoce realizando una actividad que finalmente es importante dentro del desarrollo de la vida económica. Por lo tanto, tenemos esta primera cuestión de que nos ubica dentro de la norma. El 11 de septiembre, como hemos dicho, del año 2007 se publica esta ley mediante la cual se aprueba el registro del agente inmobiliario. Esta norma establece, de que es obligatoria la inscripción en un registro administrativo y además, establece esta norma de que la inscripción va a ser obligatoria a partir de los 3 años desde su entrada en vigencia de la ley. Esto nos lleva finalmente a una fecha, 10 de diciembre del 2010. En simple, eso nos interesa. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es obligatorio estar en ese registro para actuar como agente inmobiliario en el Perú. O sea, hoy día ya es obligatorio, sí. ¿Desde cuándo? Desde el 10 de diciembre del 2010. Va a cumplir ya 2 años desde entrada en vigencia. Como ustedes verán, la norma se da en el año 2007 y la norma no dice a partir de mañana es obligatorio. No dice eso. Da un espacio bastante amplio, 3 años, para que se vayan capacitando, se registren y todo el trámite. Ahí está, pero a partir de esta fecha ya es obligatorio, 10 de diciembre del 2010, que por lo demás es un trámite gratuito ante el Ministerio de Vivienda.
Esta fecha nos interesa entonces porque a partir de ahí es cuando se exige en el Perú de que los agentes inmobiliarios que actúen como tales tengan que estar inscritos en un registro administrativo, que es el registro del Ministerio de Vivienda. Siguiente. No hay que dudar de que gran parte del desarrollo del mercado inmobiliario se da a propósito del impulso de los bancos. Ciertamente, los bancos han ido afianzando su actividad en el mercado y entonces hace que las operaciones inmobiliarias se sustenten en financiamiento bancario. Y eso es importante porque el mercado actúa de una manera dinámica. A veces nos perdemos la perspectiva de lo que es el mercado, ¿no? El mercado no es estático, el mercado tiene vida. Y como tiene vida, está en un dinamismo. Y eso hace que cuando el mercado sea dinámico y responda a las necesidades de cómo se presenta finalmente las operaciones fluyan. El dinero estático es pérdida, el dinero en movimiento es ganancia. Por lo tanto, hay que darle movimiento a ese dinero. Y eso se da, por ejemplo, con las operaciones inmobiliarias en planos. Cuando contratamos y compramos un departamento en planos. Eso se da bastante en la práctica, claro, porque en promedio vale 20% menos. Yo compro un departamento que vale $100.000, pero como lo compro en planos, o sea, no está construido, me lo van a entregar en agosto del 2013, entonces cuesta $80.000, 20% menos. Si yo no tengo el apuro de irme a vivir mañana, compro en planos. Claro que hay un riesgo, el riesgo del futuro. Es un riesgo adicional porque podría ser que no se cumpla. Claro, podría ser. Hay un riesgo adicional, pero yo balanceo y digo, con tal de que el precio sea menor, asumo ese riesgo. Esa circunstancia hace de que el financiamiento se vaya dando cada vez más. Cuando yo construyo hoy día un edificio para vender departamentos posteriormente, construir ese edificio a mí me cuesta $3 millones, pero luego cuando lo venda voy a recuperar eso y voy a ganar. Yo tengo que invertir $3 millones, ¿lo pongo de mi bolsillo para construir? No lo pongo de mi bolsillo, yo no lo hago, a mí me van a financiar. ¿Quién me financia? ¿Quién me financia? El cliente, el que lo quiere comprar, y hago preventa. Y lanzo la preventa, ven y deposita 30%. Y entonces con esa preventa que me paga uno, otro y otro, ¿yo qué hago? Financio. Entonces el dinero no sale del bolsillo del constructor, sale del que quiere comprar. ¿Su dinero? No, tampoco es su dinero, porque es el dinero del banco. El banco le dio un préstamo hipotecario. Y entonces el banco puso el dinero. ¿Dinero del banco? Tampoco, es del ahorrista. Porque el ahorrista fue el que depositó ese dinero, un excedente, y el banco lo está canalizando a quien le falta. Así funciona el mercado y eso está muy bien, porque un principio elemental de los negocios es ¿para qué vas a arriesgar tu dinero si puedes arriesgar dinero de otros? Y eso es lo que funciona acá. No es mi dinero cuando construyo, es del que compra, no es del que compra, es del banco, no es del banco, es del ahorrista. Y entonces cuando da todo esto vuelta en una rueda virtuosa, hace que el mercado funcione y cada vez aumenta más. Hace 10 años en el Perú habían 10 bancos, 10 años después hoy hay 20. Entonces se va dinamizando el mercado, pero al costado de los bancos están las financieras y al costado de las financieras están las cajas. Y entonces el mercado financiero va ofreciendo cada vez productos más atractivos. Eso hace de que las tasas también se reduzcan, el mercado se dinamice y todo se va disparando dentro de este circuito. Bueno, todo eso es una cuestión de la realidad que el derecho tiene que considerar. El derecho no puede ser ajeno en su regulación a estas cuestiones del día a día, porque si no tendría una regulación meramente teórica totalmente alejada de la práctica, sino que por el contrario es necesario que tome como insumo estos datos de la realidad. Siguiente, pasemos esto. Ahí está la normatividad que hay hoy en día sobre agentes inmobiliarios, ¿no? Tenemos estas normas que son la ley que ya he hecho mención, el reglamento de la ley de agentes inmobiliarios y luego algunas otras normas que aprueban los formularios, las instituciones educativas, etc. Son las normas sobre agentes inmobiliarios que hoy día tenemos en el Perú. Siguiente. En esta ley sobre agentes inmobiliarios fundamentalmente hay 5 conceptos que resultan importantes considerar a efectos de entender cómo se canaliza. Si tendríamos que escoger 5 conceptos fundamentales, nos quedaríamos con estos. ¿Qué cosa es un agente inmobiliario? Los bienes inmuebles, las operaciones inmobiliarias de intermediación, la oferta y el intermediado. 5 conceptos fundamentales. Respecto al agente inmobiliario, vean ustedes, ahí está la definición que la ley da de agente inmobiliario. Esto es importante porque todos podemos tener un concepto, pero más allá de lo que uno piense, hay que preguntarse qué cosa es lo que considera la ley como agente inmobiliario. Y lo que dice lo siguiente, agente inmobiliario es la persona natural o jurídica formalmente reconocida por el Estado que realiza operaciones inmobiliarias a cambio de una contraprestación económica. Vean el concepto, todo lo que apunta.
una persona natural, de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, o una persona jurídica, es decir, una empresa. Podría ser una sociedad anónima cerrada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una asociación, etc. Formalmente reconocida por el Estado. ¿Cómo la reconoce? A través del registro del agente inmobiliario, que realiza operaciones inmobiliarias, luego vamos a ver qué se entiende por operaciones inmobiliarias, a cambio de una contraprestación económica, es decir, es oneroso, no es gratis, lo hace a cambio de una comisión que usualmente oscila en un 3 a 5%. Este es el concepto que maneja la ley sobre agente inmobiliario, que es correcto. Siguiente. Los bienes inmuebles. Cuando hablamos de operaciones inmobiliarias, nos estamos refiriendo a operaciones sobre bienes inmuebles, según la clasificación que da el Código Civil, sobre casas, terrenos, oficinas, departamentos, edificios, centros comerciales, galerías, quintas, condominios, etc. Ese es el concepto del cual se maneja. Siguiente. Una cuestión importante, vean, las operaciones inmobiliarias de intermediación. ¿Qué hace un agente inmobiliario? Hace esto. De estas operaciones, una de ellas es la más común, cuando se le llama un agente inmobiliario, una compraventa. Y entonces, usualmente al agente inmobiliario se le llama porque yo quiero vender mi casa y necesito un comprador, o porque yo quiero comprar una casa y necesito un vendedor. Pero el agente inmobiliario no solamente actúa ahí, sino que puede actuar en una diversidad de situaciones adicionales. No solamente en contratos de transferencia de propiedad, también podría ser un contrato de arrendamiento, o podría ser en otras figuras de derechos reales, como un usufructo, por ejemplo, y también podría participar, o como en una superficie, o en otro tipo de operaciones, como son las de administración de operaciones inmobiliarias, lo que se conoce en el extranjero como un management inmobiliario, la comercialización, la asesoría, la consultoría, de modo tal de que no tiene que reducirse su actuación solamente a una operación de intermediación entre un comprador y un vendedor, sino que tiene que hacerse desde una visión mucho más amplia. Aquí la tarea de que esto se desarrolle en el mercado, porque ya está desarrollándose, pero la tarea primigenia de que esto se desarrolle recae en los agentes inmobiliarios. Si yo como agente inmobiliario reduzco mi actividad solamente a ser un intermediador en una compra-venta, pues yo mismo estoy reduciendo el abanico de posibilidades donde puedo actuar. Pero si yo tengo un valor agregado, entonces voy a participar más allá de eso. Y yo podría dar una asesoría o una consultoría a ese cliente que me está contratando. Claro, yo le podría dar una orientación, por ejemplo, en fuentes de financiamiento. O le podría dar una orientación en qué contrato resultaría más conveniente que celebre. O le podría dar una orientación en algunos trámites registrales o notariales que realice. Para ello no necesito ni ser un financista, un contador o un abogado. Precisamente por eso, esos temas están dentro de la malla curricular del curso que el Ministerio hoy día exige. Esos temas. Y es un abanico bastante nutrido y multidisciplinario de temas jurídicos, contables, de sistema, de auditoría, en fin, porque es lo que debe manejar como una suerte de valor agregado. Cuando yo tengo un valor agregado, tengo mayores posibilidades de actuar en el mercado. Y esto es válido para cualquier operación inmobiliaria. Cuando yo me reduzco tan solo a un concepto, tengo menores posibilidades de éxito. Y eso véalo en cualquier caso. O sea, hoy en día, como está el mundo de competitivo y globalizado, un abogado que solo sabe derecho no está un paso adelante. Definitivamente que no. O sea, que un abogado sepa derecho, eso no es extraño, ¿no? Ni que un contador sepa contabilidad, ni que un economista sepa economía. Pero un abogado que sabe derecho y sabe leer un balance, él sí está un paso adelante. Igualito acá. Un agente inmobiliario que junta a un comprador y un vendedor, bueno, ¿qué de extraño tiene? Pues nada. Pero un agente inmobiliario que te entiende por lo menos operaciones de financiamiento, él sí está un paso adelante. Y ese es el punto. ¿Eso quién lo hace? Cada quien. Y entonces yo voy a decir, oiga, no hay trabajo. No, no hay trabajo para que es el generalista, pero para que es especializado sí lo hay, en cualquier ámbito. Hay muchos de algo, pero pocos de esto. Hay muchos abogados, porque son 90.000 abogados en este momento en el Perú. 90.000 abogados. Y estudiando, 80.000 estudiantes. ¿Son muchos? No, son poquísimos. Poquísimos. ¿Cómo es de poquísimos? Me dicen. Sí, son poquísimos, porque son poquísimos los especializados. La mayoría es genérico. Y el genérico, claro, tiene una competencia enorme y nunca va a tener trabajo. Igual acá. ¿Yo qué hago? Yo me encargo de juntar a un comprador, un vendedor. Oiga, de eso tienes 8.000 en Lima que hacen lo mismo. 8.000 agentes inmobiliarios que hacen lo mismo. Y entonces, ¿cuál es tu punto diferente? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué marca tu diferencia? Ninguno. Entonces, ¿quién va a marcar esa diferencia? Yo mismo, ya la ley me lo dice el papel, hagámoslo en la práctica. Es que no lo hacen, bueno, alguien tiene que empezar, yo lo hago distinto. ¿Quiero que todo el mundo lo haga para que me quite mercado? No, pues hazlo tú.
Eso depende de cada uno, o sea, me permito decir esto como una cuestión adicional porque es lo que va marcando la diferenciación de un profesional en el mercado. Que eso también se sustenta, y hago un brevísimo paréntesis, en la forma de competir en el mercado. Me permito decir lo siguiente, la mayoría, y en cualquier carrera, profesión, trabajo, en cualquiera, y le digo para agentes inmobiliarios, la mayoría compite en un mercado que es equivocado. ¿El mercado equivocado cuál es? Yo compito en un mercado de precios. Eso hace la mayoría, en un mercado de precios, cuando uno debería competir en otro mercado, que es un mercado de calidad. ¿Qué significa eso? En dos palabras lo digo. Un mercado de precios es cuando yo hago algo, y lo que explico acá es una teoría de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios. La Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard lo sintetiza toda esta teoría muy sofisticada en algo muy coloquial. Ellos se preguntan de la siguiente manera, esta es una teoría de la Escuela de Negocios. Usted dice, oiga, ¿el pollo es un pollo? Así de simple, esa pregunta se hace. ¿El pollo es un pollo? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, sustenta toda una teoría. Y la respuesta que da Harvard es, no, no es un pollo. ¿Cómo que es eso? Bueno, muy simple. Ellos dicen, cuando yo vendo pollo, yo estoy contento que todo el mundo me compra. ¿Por qué te compra? ¿Por qué? Porque yo lo vendo el pollo a 100 y el que está al costado lo vende a 150. Claro, como lo vende más barato, todo el mundo te compra. Pero cuando el del costado mañana lo vende a 80, le compran a él. ¿Y yo qué hago? Lo vendo a 70. Y el que lo hace, lo vende a 50. ¿Y yo qué hago? Lo vendo a 30. Y canibalizo el mercado. Eso pasa, siempre. Eso no es sostenido. Con eso fracasas. A mí no me compran porque el pollo vale 100, vale 80, vale 150. A mí me compran porque ese pollo tiene un nombre y apellido, tiene una marca. Cuando yo hago eso, marco diferencia. Igualito acá. ¿Por qué me ubican como agente inmobiliario? Uy, tengo un montón de clientes. ¿Por qué? Porque cobro 2%. Claro, el del costado cobra 5%. Oiga, por eso no tiene que buscar, sino porque yo tengo un valor agregado. Eso es sostenido en el tiempo. Esa es la competencia en un mercado de calidad. La mayoría donde compite es un mercado de precios, por eso fracasa. En un mercado de calidad es la diferencia. Entonces, justamente todas esas operaciones inmobiliarias tienen que entenderse en ese sentido. Un cuarto concepto es la oferta. La oferta no es más que la propuesta que se hace a efectos de dar pues, un punto de partida al contrato. Se lanza una oferta. Cuando se lanza una oferta, el que la recibe la oferta tiene tres opciones. O la acepta, o la rechaza, o contraoferta. Y si acepta esa oferta, habrá contrato. Si la rechaza, no hay contrato. Y si contraoferta, me devolvió la pelota y ahora yo tengo en mi cancha tres opciones. O acepto, o rechazo, o contraoferto. Y cuanto más contraoferta haya, aumenta la etapa de la negociación. Esa es la negociación. Terminada la negociación viene la celebración y después de la celebración viene la ejecución. ¿Qué nos interesa? Llegar a un acuerdo para que ese contrato finalmente se formalice y luego se ejecute. Porque el punto de llegada de un contrato no es el papel no me interesa, lo que me interesa es que se cumpla. Si yo estoy vendiendo mi casa, lo que yo quiero es de que me paguen por mi casa. No me interesa tener un contrato bien redactado en 10 páginas que diga todo, pero al final de cuentas no me paga. Yo quiero que eso sea eficiente, esto es un instrumento, pero llega un punto, el punto es que se ejecute. Muchas veces uno tiene la idea de que el punto final es la firma del contrato, ese no es el punto final es que eso se materialice. Y ahí lograré que la prestación de vida se haya cumplido y por lo tanto sea eficiente ese negocio contractual. Y el último concepto es el intermediado. El intermediado no es otra cosa pues que el cliente, la persona natural o jurídica que contrata onerosamente el servicio del agente inmobiliario para que se realice la operación inmobiliaria que le interese. Estos cinco conceptos están en la ley y son fundamentales para entender el texto de la misma. La acreditación del agente inmobiliario, ya lo hemos dicho, se da con la inscripción en un registro, que es un registro administrativo, que lo lleva el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todo se hace con un formulario de inscripción, que está en la página web del Ministerio de Vivienda, uno lo baja ahí gratuitamente y completa sus datos. El formulario es este, ahí están los datos, tiene dos carillas, este es el anverso, donde se marca arriba si es inscripción o si es renovación, en un minuto explico qué es renovación, y luego van los datos, ¿no? La persona, el DNI, el RUC, la dirección, en fin, todos son datos formales, y en la parte posterior está para marcar la documentación que se presenta, y uno va haciendo un check, todo lo que está presentando, si es persona natural o si es persona jurídica. Importante decir de que esto tiene calidad de declaración jurada, y entonces eso tiene un valor pues bastante trascendente. Muchas veces no se presta atención a eso, ¿no? Declaración jurada no es cualquier documento.
¿Cuáles son los requisitos para que se inscriba? Sea persona natural o sea persona jurídica. En el caso de persona natural, lo que se pide es una copia certificada de la constancia del curso de especialización que aludía hace un momento, la declaración jurada de encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, la copia de su DNI, del Registro Único de Contribuyente, el RUC, que lo da la SUNAT, la declaración jurada de domicilio, la constancia de no registrar antecedentes penales. Esto en el caso sea una persona natural. Siguiente. En el caso que sea una persona jurídica, casi parecido, ¿no? Cambian algunas cosas. La copia de la partida, la copia literal de la partida registral, que diga que la empresa existe, que está constituida, la vigencia de poder, que diga que ese gerente general es gerente general en este momento, que tiene un poder vigente, y de ahí los requisitos son bastante similares. Entonces, se puede canalizar esto como persona natural o como persona jurídica. Un punto adicional es la renovación. Aquí hubo cierta discusión cuando se elaboraba la norma, que es una discusión extendida a varios otros puntos, ¿no? Parto primero de manera general. Una discusión que ya viene hace varios años es si las inscripciones o colegiaturas en determinadas profesiones u oficios debe tener un carácter perpetuo o periódico. Yo me inscribo hoy día en el colegio de abogados, estoy colegiado en un colegio de abogados, me inscribí una vez y eso me sirve para toda la vida. Punto. Yo me inscribí una sola vez y eso me sirve para toda la vida, salvo pues que me inhabilite. Pero fuera de eso, una sola vez me inscribí. Entonces comienza ahí un cuestionamiento, oiga, pero no debería ser periódico para ver si sus conocimientos pues están frescos, actualizados, porque esa colegiatura está diciendo de que esta persona está hábil para ejercer, pero de repente pues no ejerce y está perdiendo los conocimientos. Acá es una polémica, ¿no? Algunos apoyan de que esto sea periódico, otros dicen que sea perpetuo. Bueno, esa discusión se trasladó acá. Y la discusión fue la misma. Oiga, ¿ese registro que el Estado te da para toda la vida o debe ser periódico? Después de toda la discusión se llegó a una conclusión, una suerte intermedia, una posición ecléctica. ¿Qué se dijo? Va a ser con renovación, o sea, no es perpetuo. El registro dura 3 años y cada 3 años habrá que renovar. Pero es una renovación, diríamos, un tanto formal, no de fondo. Para empezar, que no tienes que hacer nuevamente el curso de registro de agente inmobiliario, o sea, eso es una sola vez. En esta renovación hay 2 cosas a considerar. Por un lado, de que lo que vas a presentar es el formulario con los datos que hubiesen cambiado. Por ejemplo, cambió mi domicilio, bueno, doy el nuevo domicilio. O sea, una cuestión meramente formal. Y por otro lado, algo entendible, es una forma de cerrar una válvula cuando hay una sanción. Porque van a haber sanciones que se interponen a los agentes inmobiliarios, por ejemplo, una multa, y entonces, ¿cómo le obligo que pague? Bueno, no le renuevo, entonces, para que se renueve, obviamente tienes que haber pagado tu multa. Entonces, es una forma de presionar para que haya un cumplimiento de la sanción. Eso supone la renovación. Por eso digo, la renovación es un tanto formal, una posición intermedia, no es de que es perpetuo, no es que es exigente en los requisitos, es una cuestión intermedia con una suerte de filtro para canalizar esta situación. El Estado entonces adopta con esto una actividad reguladora, y así tiene que ser, porque el Estado hoy en día, por el régimen económico en el cual nosotros vivimos, que es el de la economía social de mercado, el Estado no puede adoptar una posición intervencionista. Eso era en una economía planificada. El Estado no puede intervenir, el Estado tiene que regular. Y aquí hay una demostración, lo está regulando, ha puesto las reglas de juego. La regla de juego, pero esto funciona y eso está muy bien y suena muy bien, pero funciona en la medida que el mercado haga su tarea. ¿Y cuál es su tarea? De que el mercado entienda que tiene un valor agregado contratar a un agente inmobiliario inscrito. Eso tiene que entender, porque si el mercado prefiere contratar a uno no inscrito, de nada sirve la norma. La norma no es varita mágica, la norma está ahí, suena muy bien, sí, pero el complemento es lo del consumidor. Entonces, cuando el consumidor dice, oiga, pero hay estafas, pero hay esto y lo otro, ¿pero qué haces tú? ¿Tú qué estás haciendo? No, yo contrato a un informal porque me cobra menos, entonces tú lo estás promoviendo. El tema es, esta es una tarea conjunta, el Estado hace una parte, el contratante hace otra. El contratante es otra, pero muchas veces no nos percatamos, pero nosotros mismos promovemos la informalidad. Y esa informalidad tenemos que ponerle fin, tenemos que ponerle coto. Es como cuando yo voy pues a una farmacia y digo, oye, tengo tal mal y ¿qué medicina me recomienda? ¿Y por qué no fuiste al médico? No, pues porque ahorro un costo. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, ahí estoy promoviendo yo informalidad, estoy haciendo que haga algo que no debería hacer. Y eso pasa, ¿por qué? Porque yo digo, no, lo que pasa es de que ir a un médico, por poner un ejemplo, ¿no? Oiga, ir a un médico, esta famosa palabra, es un sobrecosto. Es un sobrecosto. No, no es un sobrecosto, es un costo.
Y lo que uno tiene que entender es que cuando hace actividad empresarial hay costos, no es limpio, pues hay costos. Pero cuando se crea esta palabra de sobrecosto, yo me meto en la cabeza una idea equivocada y digo, oiga, esto es sobrecosto, esto es sobrecosto, esto es sobrecosto, lo elimino. No, no es sobrecosto, es costo. Y cuando haces un negocio te tiene que costar. Y obviamente los ingresos tienen que ser mayor que los costos, pero hay costos. Yo quiero ganar 100 y quiero que el costo sea 0. No, no hay costo 0. En el mercado no existe costo 0. Todo tiene un costo. Teoría de los costos de transacción. Toda transacción tiene un costo. Yo no puedo hacer que el costo desaparezca. Lo que sí puedo hacer es que el costo se reduzca o que el costo se tercerice. Eso sí puedo hacer, claro. Yo puedo hacer que el costo se reduzca y que llegue casi a 0. Economías de escala. Y con eso puedo hacer que el costo se vaya al suelo. Perfecto. O puedo pasar el costo de cabeza mía a cabeza de otro. Un seguro, por ejemplo, ¿no? Ocurre un incendio en este local, pero tiene un seguro. Bueno, ¿quién lo paga? Yo no, la aseguradora. Alguien lo paga, pero lo paga la aseguradora. La aseguradora tampoco, ¿no? La reaseguradora. Entonces yo puedo trasladar el costo y el riesgo. De eso se trata el mercado, pero no de pretender, porque es falso, costo 0. En ese negocio el costo es 0. Eso es falso, me engaño, no es cierto. Y cuando digo eso estoy actuando de una manera irregular, al margen, informal, que no corresponde y que no es sostenible en el tiempo. Seguramente digo, genial, he ganado 100 y no tengo ningún costo. La pregunta es, ¿cuánto dura eso? ¿Eso es sostenible? ¿Yo quiero hacer actividad de agente inmobiliario para qué? ¿Para vender 1 o 2 veces una casa? ¿O quiero hacer de eso una profesión y una actividad para toda mi vida? Si lo que yo tengo acá es una perspectiva que dure en el tiempo, no puedo hacer estas cosas, porque eso no es sostenible. Con esto simplemente haré una vez el negocio y seguramente un super negocio. Claro, gané todo y no gasté nada. Una vez, 2 veces, pero más que eso no funciona. Por lo tanto, hay que verlo siempre en la perspectiva de cómo se va a desarrollar. Siguiente. Los deberes del agente inmobiliario. ¿Qué deberes tiene el agente inmobiliario? Actuar en los contratos sobre bienes inmuebles bajo los principios de la buena fe y la transparencia. Bueno, es una cuestión que se le exige a todo contratante. Asesorar al intermediado en la evaluación comercial de los bienes, servicios, derechos. Efectivamente, para eso tiene que conocer lo que estamos diciendo. Proponer al intermediado información veraz acerca de los negocios en que interviene. Claro, él propone, el cliente decide, obviamente. Orientar al intermediado acerca de las consecuencias de los actos que realice. Para eso tiene que conocer. Oiga, si usted celebra este contrato y lo está comprando a futuro, hay un riesgo. ¿Qué es esto? Si usted no eleva escritura pública, pasa esto. Si no se inscribe en registros públicos, no es oponible a terceros. Queda entre usted. Eso le explico. ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Por qué debería ser? ¿Qué pasa si no lo hace? Pero para eso tengo que conocer, justamente. Entonces, cuando yo tengo una idea sobre el tema, le puedo aconsejar, o por lo menos le puedo orientar diciéndole qué es lo que tiene que mañana preguntarle pues un especialista. Oiga, vaya un abogado y consulte esto. O ese tema lo ve en una notaría o lo ve en registros públicos. Hay muchísimas veces que la persona no defiende sus derechos porque no los conoce. La mejor forma de defender los derechos es conociéndolos. Si yo no sé de mis derechos, ¿qué voy a defender? Nada. Y a veces puede parecer muy tonto, pero yo puedo saber que hay un derecho, pero no sé dónde se reclama. Es una cuestión importante. Oiga, yo tengo ¿pero dónde lo reclamo? No sé, pues. Claro, no todas las personas son abogados. No tengo idea que dónde voy. ¿Me voy al Poder Judicial? ¿Me voy al Indecopi? ¿Me voy a la Defensoría del Pueblo? ¿A dónde me voy? No tengo idea. Y entonces queda ahí, ya no reclamo. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, muchas veces la queja es, oiga, las normas están mal, las normas no regulan. A veces la norma es perfecta, está ahí, pero en el papel, pues. ¿Y de qué sirve la norma de papel si eso no se traslada a la práctica? Se necesita conocimiento, saber cómo tengo que materializar. Ya te dieron el derecho, pero ¿cómo se materializa? ¿Dónde lo reclamo? Entonces, por esa razón, este conocimiento nos va a permitir tener una información más completa. ¿Cuáles son los derechos del agente inmobiliario? Recibir de los propietarios o compradores la comisión pactada. Ese es el tema quizás más controversial en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque como el mercado suele actuar de una manera un tanto informal, esto hace de que la comisión muchísimas veces sea burlada. A mí me ofrecen 5%, ya vendí la casa, no me quieren dar 5, me quieren dar 3. Claro, ¿por qué? Porque todo se hizo de palabra. No tengo ningún papel de por medio, todo se hizo de palabra. Me metieron 5, claro, para que lo venda. Cuando lo vendí me dicen 3, o me dicen 2. Oiga, pero ¿tienes algún documento, lo que sucede? No, lo hice de palabra. Bueno, eso tiene que ir cambiando. No digo de la noche a la mañana, pero esa es una labor colectiva, en conjunto. Claro, nadie va a cambiarlo solo el mundo de un día para otro, pero es una labor colectiva. Cuando yo usualmente dicto estos cursos a agentes inmobiliarios me suelen decir, oiga, pero es que el mercado funciona distinto, nadie le va a querer firmar. Bueno, es que el tema es que mientras perdure eso, o sea, la circunstancia se va haciendo nuevamente más engorrosa. Uno tiene que asumir ciertas cuestiones. Le cuesta a uno asumir, pero tiene que asumirla. Vean ustedes,
a mí no me interesa, pero tengo que asumirlo así. A mí no me interesa tener 100 clientes que no me paguen, me interesa tener 5 que paguen. Pero yo tengo que asumirlo. Oiga, yo tengo 100 clientes, pero ¿qué cliente? El cliente que no te quiere firmar nada y que mañana no te paga. ¿De qué te sirve ese cliente? No te sirve nada. En cambio, yo prefiero que se vaya ese cliente y me quede el que realmente va a responder y cumplir con sus obligaciones. Tú vas a pensar, oiga, pero se me está yendo un cliente. Cuando le dije que firme, no quiso firmar. La pregunta es, si ese cliente es honesto, si ese cliente está actuando bien, ¿por qué no quiere firmar un papel? ¿Cuál es el problema? Si no quiere firmar un papel, piensa que es alguien que te quiso estafar. Así de simple. Entonces, ¿te vas a lamentar que ese cliente se vaya? Al contrario, alégrate que se fue un estafador. Pero eso uno tiene que asumirlo. Y muchas veces uno siente lo contrario. Oiga, cuando le exigí que firme un papel, se fue, no quiso, perdió un cliente, mejor lo hubiera hecho el negocio, no le hubiera pedido la firma. No, es totalmente equivocado. Eso uno tiene que asumirlo. Y acá el mercado se va diferenciando en ese sentido. Yo tengo que hacer de que el negocio responda y tengo que hacer que mi actividad finalmente genere. Yo no estoy haciendo una labor de beneficencia, no estoy haciendo una actividad de agente inmobiliario. Y el que yo cobre una comisión, eso no es un pecado, es el trabajo que estoy realizando, pero debe de cumplirse. Pacta la comisión y que la comisión esté clara. ¿Te van a pagar cuánto? 5%. ¿5% de qué? ¿Del valor de venta? ¿Del valor que te dijo al inicio? ¿Te lo va a pagar en dólares o te lo va a pagar en soles? Si te lo va a pagar en dólares, ¿qué tipo de cambio? ¿El tipo de cambio del día del contrato? ¿El tipo de cambio del día de la escritura? ¿El tipo de cambio del día que se escribió en registros públicos? Te va a pagar si se vende. ¿Y qué pasa si no se vende? ¿Y qué pasa si no se vende por culpa de tu cliente? ¿Y qué pasa si el cliente caprichosamente dice ya no quiero vender? ¿No te corresponde ni un pago? ¿Y los gastos que hiciste? Pacta eso. Si no pactas eso, no te van a pagar nada, pues. Entonces, pacta eso. Yo digo, un momentito, diferenciemos las cosas. Usted me da 5%, ok, pero si la venta no se realiza, bueno, diferenciemos, pues, porque puede ser que no se realiza porque la contraparte se desanima. Bueno, eso es un tema. Pero puede ser que no se realiza porque mi cliente se desanima. Bueno, que se desanime, pues, pero eso no es mi problema. A mí me tiene que pagar una parte. Entonces, digamos, una cantidad fija. Me tiene que dar $1000, pero eso yo lo pacto, porque si no estoy trabajando al aire. Eso tengo que pactarlo. No olviden ustedes que el contrato es un instrumento sumamente flexible y yo puedo, en ejercicio de la libertad contractual, poner los pactos en principio que quiere un contrato, con tal que no sean ilegales. Puedo poner los pactos, pero tengo que ponerlos. No se supone, no es que se supone. No, tú supones una cosa y la contraparte supone otra. Entonces tiene que decirlo. El contrato y la ley te permite que pactes. Pacta y pacta entonces para que mañana se cumpla. Otros derechos, suscribir con los propietarios los contratos de intermediación inmobiliaria, obtener la inscripción, obviamente, que le corresponde si cumple con los requisitos, agruparse a través de asociaciones, etc. Siguiente. Así como hay estos derechos, también nos sometemos a algunas infracciones. Es una infracción, para empezar de cajón, pues, actuar como agente inmobiliario sin contar con el registro. Eso es una infracción, a pesar de que hoy día digan, oye, pero yo actúo como agente inmobiliario y no tengo el registro. Claro, está actuando. Y que no le hayan sancionado no significa que eso no es irregular. O sea, simplemente de que a veces el Estado no tiene la capacidad de supervisar a todos, pero potencialmente lo podrían sancionar. Sí, pues, ¿por qué? Porque es una actividad obligatoria desde diciembre del 2010, como le hemos dicho referencia. Actuar en representación de más de una parte en una operación inmobiliaria sin el consentimiento expreso de la otra. O sea, yo puedo actuar en representación de una parte y del otro, del comprador y del vendedor, pues tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Yo no puedo actuar a espaldas de uno y en beneficio del otro, porque podría haber un conflicto de intereses. Por lo tanto, hay obligaciones, hay derechos, hay infracciones. Retener indebidamente cualquier documento, cantidad de dinero de las partes o utilizar con otros fines. Este es un típico error que se comete, ¿no? Porque uno tiene una idea lógica, pero acá la lógica no coincide pues muy bien con el derecho. Cuando a mí me dan un dinero para un propósito, por ejemplo, me dicen, usted agente inmobiliario, le vamos a pagar el 5% y a usted le estamos dando $3000 para que coloque publicidad, un cartel, publicidad en el periódico, etc. Esos $3000 tienen un objetivo, que es la publicidad. Yo no puedo pretender cobrarme de eso. No puedo. ¿Por qué? Porque eso tiene otro destino. Y esa es una idea que muchas veces no calza. Uno dice, bueno, pues si no me pagas de acá, me tomo de allá. Pues no es tan fácil. Es el tema de que eso tiene un objetivo. Yo no puedo hacer eso. Si yo tengo un derecho para reclamar, lo que les aconsejo siempre es, y eso es un error que usualmente comete una persona cuando está en un problema, cuando uno tiene un derecho para reclamar, lo primero que tiene que tener es calma. Calma, porque con desesperarse no gana nada. Cuando yo me desespero, usualmente lo que genero es perder el derecho y darle la herramienta o el arma al otro para que el otro, que está en falta, él ahora tenga las de ganar. ¿Por qué? Porque yo me apresuré. Y entonces de repente yo por apresurado lo que hago es tomar el dinero de acá y lo pongo allá. Y ahora el otro me va a reclamar y me dice, un momentito, tú has tomado un dinero que tenía otro fin. Y entonces volteé la figura. Lo que yo tenía un reclamo, ahora se convierte en un reclamo del otro. No tiene sentido, ¿no? Por eso digo, si tienes el derecho, bueno, lo exiges. Y lo exiges por los canales correspondientes. Para eso justamente existe el derecho.
Nota conclusiva. Entonces, ¿a dónde arribamos con todo esto? Que a partir del 10 de diciembre del 2010, como les he manifestado, este registro del agente inmobiliario es obligatorio en el Perú. Con esto se ha marcado un antes y un después, y diríamos que es el nacimiento fuertemente del derecho inmobiliario en el Perú. A partir de esto se ha generado una serie de conceptos, felizmente, de desarrollo de esta actividad desde una perspectiva jurídica como corresponde, porque esta actividad del agente inmobiliario se profesionaliza, y esta profesionalización finalmente lleva a una situación en la que los agentes inmobiliarios actúan en un mercado formal. Con esto finalmente ganan todos, ¿no? O sea, los involucrados que son los agentes económicos, los agentes inmobiliarios, el Estado, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, ganan todos, porque justamente es un mercado ordenado, donde hay costos, pero esos costos son menores que los beneficios que se ofrecen. Y en un mercado formalizado, como es este que ahora ya vamos teniendo, pues los costos de transacción se van diluyendo. Cuando no hay un mercado organizado, esos costos aumentan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el costo, no desaparecerlo, porque no desaparece, pero sí reducirlo. Ahí el derecho entonces tiene una amplia tarea que asumir en el desarrollo de estos temas. Muchas gracias por su atención. Ha sido la brillante participación del doctor Daniel Echaíz Moreno con el tema El registro de la gente. Acto seguido, la presentación de nuestra siguiente ponente, la doctora Rosalía Mejía Rosasco, y es abogado por la Universidad Católica del Perú, notario de Lima hace 15 años, especialista en temas notarial y registrar, maestría en mención en Derecho Registral y Notarial, catedrática universitaria de la sección de posgrado, maestría civil y maestría notarial y registral de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es autora del libro Estipulaciones, autotutela para la propia incapacidad, la penúltima voluntad. Me quedé pensando a quién voy a hablar, a quién me voy a dirigir, cuál es la expectativa del público que va a estar presente. Me encontré con que el tema es una pasión para mí, todo el tema de derecho sucesorio es un tema que merece especial atención de mi persona y el tema es amplísimo, podría quedarme con ustedes hablando toda la noche y esa no es mi intención. Entonces, he pretendido resumirlo, el tema, pero ser generosa con ustedes, dándoles todas las diapositivas, muchas vamos a pasarlas por alto, pero quería que de alguna manera en un solo documento tuvieran ustedes una guía sobre todos los temas vinculados con lo que vamos a conversar ahora. Una forma de presentar los problemas del anticipo de herencia me llevaba a querer presentarles a ustedes una sola idea que desde el comienzo les transmitiera cuál es el problema que se presenta con las transmisiones de propiedad por anticipo de herencia. Nosotros, los notarios, estamos obligados en cada una de las escrituras que se formalice ante nosotros en identificar a las personas, primero con su documento nacional de identidad, el registro en la RENIEC, la huella dactilar, como todos ustedes saben, han ido a una notaría más de una vez, pero también hay una frase que no sé si ustedes han reparado que dice que el notario da fe de que los contratantes se encuentran ubicados en tiempo, espacio y circunstancias. ¿Qué significa esta frase cliché? Significa que la persona que está contratando sabe dónde, cuándo y bajo qué condiciones o modalidades está expresando su voluntad, cuáles van a ser las consecuencias de lo que él decida en ese contrato que va a contener la expresión de su voluntad. Creo que los problemas que se presentan con el anticipo de herencia son porque no se tiene presente estas tres preguntas, estas tres situaciones: ¿dónde, quién, cómo y por qué? ¿Bajo qué condiciones se está contratando? El anticipo de herencia por sí mismo puede pasar. La transmisión, perdón, voy a continuar. La transmisión sucesoria genera una serie de problemas y si no, vemos en la ciudad de Lima, sin ir muy lejos, cuántos inmuebles abandonados conocemos.
Inmuebles abandonados, porque si vamos a la ficha registral nos encontramos que hay 17 herederos, 3 generaciones. Imposible obtener un consentimiento unánime para la venta de ese inmueble. Ustedes, como agentes inmobiliarios, las veces que han tenido que atender una operación en donde los propietarios eran varias personas y que ninguno de ellos había aportado nada más que su entroncamiento con el titular anterior, o sea, ser su hijo, su nieto, su cónyuge, no existe forma de llevar a cabo una transmisión fácil. Que todos estén de acuerdo, que todos crean que el precio que ustedes están negociando es el precio que conviene, y no en pocas ocasiones he visto que con el ánimo de terminar con la compraventa se ha tenido que aceptar un paguito extra para el más terco de todos que se negaba a vender por una diferencia de precio, ¿no? Han tenido que ceder los otros herederos que tenían el mismo derecho con tal que este señor facilite la venta que todos estaban ansiando. Pero los terceros, entonces, también se ven afectados por el problema sucesorio. No es un problema que solamente afecte a los herederos de una persona, sino que los terceros, no solamente el que va a adquirir, sino también los vecinos, la municipalidad, porque no cumplen con las obligaciones que les corresponde a este grupo de personas que han reemplazado a un solo titular. La doctrina por sí misma no ha prestado mucha atención al tema de los anticipos de herencia. El mismo código se ha limitado a señalar cuál es el procedimiento. Hay instituciones vinculadas, pero esas instituciones vinculadas no se suelen tomar en cuenta. Estas instituciones vinculadas, entre otras, son la colación, el inventario, la división y partición, y antes que eso, la institución de desheredación, indignidad, la mejora, la legítima, una serie de instituciones todas vinculadas con el anticipo de herencia. Entonces, por el momento quisiera que quede claro que vamos a tener que ubicarnos en 2 momentos en el anticipo. El primer momento es el momento en el que, encontrándose con vida el titular de una propiedad, decide donársela como un acto de liberalidad a uno de sus herederos forzosos. Heredero forzoso que en ese momento cumple con los requisitos para ser considerado como tal. Ese es el primer momento, pero luego va a venir un segundo momento en donde las circunstancias van a ser totalmente diferentes. Las obligaciones también van a ser diferentes y la calificación legal también va a ser diferente. Ese es el momento del fallecimiento del causante. Sobre estos 2 momentos es que vamos a desarrollar la charla paseándonos para ver cuáles son todas las consideraciones que debemos de tener presentes para hacer una compraventa segura. Siguiente, por favor. ¿Qué es el anticipo de herencia? Siguiente. Para el anticipante, el anticipo de herencia es un acto unilateral de disposición de un bien patrimonial que se sustenta en el derecho de autonomía de la persona como en el derecho de propiedad. La persona es libre, dentro de los lineamientos de las leyes, de disponer de sus cosas como mejor le parezca. El derecho de propiedad nos da, entre otras de las facultades, le otorga al propietario la facultad de disponer de sus bienes. En consecuencia, el anticipante hace uso de este derecho y le entrega en donación a uno de sus herederos forzosos. Pero, ¿qué es el anticipo de herencia desde el punto de vista del anticipado, este nuevo adquirente que se va a convertir en un titular registral? Desde ese punto de vista es el reconocimiento de su derecho a heredar, porque no se trata de una donación como pudiera recibirla de un tercero. Esta es una donación en donde claramente este primer sujeto que hemos mencionado, el anticipante, le va a decir: te estoy entregando la propiedad de este bien porque tú eres mi heredero forzoso. Entonces, es
el reconocimiento desde el punto de vista del anticipado de su derecho a heredar, tanto el derecho de propiedad como el derecho de sucesión o el derecho a heredar se encuentran reconocidos en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú como derechos fundamentales de la persona. Siguiente. Pero el anticipo de herencia también es un contrasentido. ¿Por qué es un contrasentido? Porque conforme vamos a ver, en el momento en que fallece una persona, el código dice se transmiten los bienes a sus herederos forzosos. Muy bien. ¿Qué nos ha dicho la norma? En el momento en que fallece. Pero acá está con vida, no ha fallecido. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a determinar recién a partir del fallecimiento de la persona? Dos cosas. Primero, ¿quiénes son sus herederos? Porque tienen que cumplir con las condiciones suficientes para ser sus herederos esas personas ese día, ese instante en que la persona fallece. Pero además, recién en ese instante voy a poder saber qué bienes conforman su masa hereditaria, que es todo un procedimiento que hay que seguir. Entonces, ¿cómo puede una persona decir anticipo mi herencia? Porque en ese momento está pensando, yo estoy adelantándome a que lo que hoy puedo disponer también va a ser parte de mi disponibilidad en el momento en que yo fallezca. Y además está anticipándose, está suponiendo que en el momento de fallecer, esta persona va a tener las condiciones de ser su heredero, algo que puede ocurrir o no por diversas razones que vamos a ver. La siguiente. Adelante. Entonces, ¿cómo lo califica la norma? Dice, es un acto, el anticipo de herencia es un acto de liberalidad mediante el cual una persona otorga un bien a otra que tiene la condición de su heredero forzoso. ¿Por qué es un acto de liberalidad? Es un acto de liberalidad porque no está obligado a hacerlo. Es un acto absolutamente voluntario y que además no tiene contraprestación alguna. A diferencia de la compra-venta, yo te doy un bien a cambio del pago de un precio, ¿no es cierto? En este caso es una donación, es una liberalidad porque no voy a recibir nada a cambio. Pero ojo, esto no significa de que no va a tener que prestar su consentimiento el anticipado. Muchas veces se piensa, como es una donación, él decide solo. No es así. Las donaciones hechas en vida por una persona como anticipo de herencia tienen que ser por escrito y tienen que ser con la participación del heredero que tiene que prestar su consentimiento expresamente, porque podría no querer aceptarlo. De la misma manera que se le reconoce el derecho de renunciar a la herencia, él en vida podría decir, no tengo interés en recibir este inmueble, papá, de repente tú lo estás haciendo porque necesitas que este inmueble no aparezca a tu nombre por razones X. Tienes deudas, no quieres aparecer con tantos inmuebles, qué sé yo, pero a mí no me conviene. A mí no me conviene tener este inmueble a mi nombre, así que no me cargues, porque la propiedad también contiene obligaciones, no quiero asumir estas obligaciones y no lo deseo. En el caso de los menores de edad, les anticipo, son los padres los que van a tener que prestar su consentimiento y si el inmueble tuviera alguna carga, será el juez el que tenga que prestar el consentimiento en cuidado del mejor interés del menor. Pasa, por favor. Entonces, los elementos en el anticipo de herencia son, de un lado, un sujeto que es el propietario del inmueble, que decide otorgarlo por vía de donación al anticipado. Tenemos un inmueble, que el inmueble podría estar inscrito o no, y tenemos al otro sujeto, que es el que recibe el inmueble, que es una persona que supone que tiene la condición de heredero. La siguiente. Adelante. ¿Quién es el heredero forzoso? ¿Qué persona cumple con la condición de ser heredero forzoso? El heredero forzoso, para empezar, en un sistema de sucesiones como el que nosotros tenemos en el Código Civil,
se encuentra definido por el Código Civil. O sea, en esto la legislación sigue manteniendo el mismo concepto de siempre, de que hemos heredado nosotros del derecho romano, ¿no? ¿Cómo es que nace la herencia? La herencia nace vinculado a los derechos del hombre con la propiedad, con los bienes. Herencia se interpretaba que era lo mismo que bienes. Entonces, como la propiedad no termina con la vida de una persona, había que decidir a quién se transmitía este bien. Acuérdense ustedes, antes era al hijo mayor, ¿no es cierto? Al hijo mayor, por eso que el siguiente tenía que ser cura, me parece, ¿no? Y la tercera, si era mujer, mejor, porque no le tocaba nada. Entonces, ahora lo que se entiende es que esta persona, la ley va a señalar quiénes son. Ahora, les adelanto lo siguiente, es muy probable que esto se modifique, porque, por ejemplo, legislaciones más modernas consideran que tiene la condición de heredero el hermano que se encuentre incapacitado. O sea, teniendo en cuenta que hay que proteger a las personas incapacitadas o con una discapacidad que no les permita trabajar, otras legislaciones, como por ejemplo la legislación en Cuba, señalan que el hermano tiene derecho a recibir alimentos cuando no puede trabajar, y la institución de alimentos se encuentra íntimamente vinculado con las personas a las que vamos a señalar como herederos forzosos. Básicamente, estas personas designadas por el legislador son las mismas a las que, aún siendo mayores de edad, podría eventualmente reconocérsele el derecho de recibir alimentos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son el hijo que está por nacer con la condición de que nazca vivo. Este es el caso de una señora que esté embarazada y que el padre se encuentre muy enfermo y, por ejemplo, tenga el temor de fallecer y quiera mejorar a este hijo respecto de otros hijos mayores que tenga, a quienes ya les ha proporcionado la educación, ya son adultos, tienen su propio patrimonio y quiere mejorar a este hijo que está por nacer, temiendo que no vaya a encontrarse con vida en el momento de que nazca este hijo, él le anticipa la herencia. Muy bien, hasta ahí la cuestión es bastante clara, porque nosotros podemos determinar el estado de gravidez de una mujer. La mujer está embarazada, cualquier médico puede dar un certificado del estado de embarazo que tiene esta persona. ¿Cuáles son los problemas modernos que se están presentando con respecto a esta situación del reconocimiento del hijo por nacer? El hijo por nacer se le considera vivo para todo lo que le favorezca. Y con sentencias últimas del Tribunal Constitucional de los últimos años, como por ejemplo la sentencia que se dio y después se modificó sobre la píldora del día siguiente y otras más, se ha motivado que el Tribunal Constitucional investigue y se pronuncie con respecto al inicio de la vida. ¿Qué cosa ha sido lo que ha dicho? Que en el momento en que se junta el óvulo con el espermatozoide, no 6 días después, no 48 horas después, en el mismo momento en que ocurre la fecundación, ya entendemos que se trata de una persona por nacer o de un concebido. Y en consecuencia se le reconocen todos los derechos, por eso se prohibió la píldora del día siguiente, después se dio marcha atrás y se dijo que no se iba a distribuir en los hospitales del Estado. Bien, bajo este concepto, las técnicas siempre impulsan, las técnicas y las otras ciencias impulsan el interés del derecho porque afectan a las relaciones y los derechos de las personas. Y entonces el derecho como ciencia tiene que optar una respuesta, no puede mantenerse en silencio, no puede mantenerse con la realidad que conoció el legislador al momento de emitir la norma. Si la situación cambia, si la persona se encuentra frente a una realidad diferente, el derecho tiene que responder y tiene que decir
qué es lo que ha ocurrido y cuál va a ser la posición de la norma. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Qué ocurre con los embriones congelados? ¿Podrían estos embriones congelados, producto de las técnicas de reproducción asistida, que como se sabe, no se obtiene un solo embrión? Los óvulos que se fecundan son varios. Se escoge el mejor, se guardan los mejores. ¿Qué hacemos con estos otros óvulos fecundados? ¿Le vamos a reconocer derechos? Ustedes dirán, eso ocurre en otros países, en Europa, en Estados Unidos, seguramente que se complica. Se sorprenderían que aquí en el Perú, en la ciudad de Lima, en el año 2010, hay una sentencia de una jueza en primera instancia que resolvió lo siguiente. Una señora joven no podía tener hijos. Utilizando las técnicas, no podía llevar acá el embarazo porque tenía riñones infantiles. Su madre, menor de 50 años, decidió que se le implantara este óvulo fecundado a ella y que ella llevaría a cabo el embarazo. Lo que muchas de ustedes han leído de artistas de cine, como la Sarah Parker de esta serie de Sex and the City. Y otras más. Ricky Martin también ha utilizado una técnica parecida a esta. La madre dio a luz. ¿Y con qué se encontró la legislación? La RENIEC, el médico, ¿qué encontraron? Que madre, según el Código Civil, es la que alumbra. ¿Y quién había dado a luz a esa menor? ¿Quién había alumbrado? La abuela. Entonces el certificado médico decía que la señora XY había tenido un hijo. ¿Y quién era el padre? El hijo político. ¿Qué les parece? Y así la RENIEC lo inscribió porque siguió al pie de la letra lo que decía la norma. Y por supuesto la mamá joven, la mamá biológica, protestó enérgicamente, ¿no? Dijo, no es mi hermana, es mi hija. Siguió una acción de amparo y ¿qué obtuvo? Que se modificara la partida y que se reconociera que era la madre. ¿Por qué? Porque dijo el derecho, yo no puedo quedarme callado ante una realidad que es diferente a lo que me dice la norma. Entonces, estas instituciones van a tener que ir cambiando. ¿Y por qué estamos nosotros prestándole tanta atención al tema de la desheredación, al tema de la indignidad, al tema del anticipo? Porque el tiempo de vida se ha prolongado. Entonces, si la persona antes moría a los 60 años, tenía una oportunidad de tener un patrimonio X, salvo contadas excepciones. Pero si el promedio de vida en determinados sectores, más todavía, supera los 80 años, entonces tenemos con que esa persona de 80 años está dejando herederos de 60 posiblemente. Pero gracias a la ciencia, a la medicina, a esa pastillita azul, este señor de 80 años podría tener un hijo de 5 y podría tener hijos de 50 o más y hijos de 5. Sus obligaciones serán iguales. Podemos seguir pensando en lo que pensó el legislador en el 84 y antes en el 36, que todos los hijos merecen ser tratados por igual. O en su preocupación de padre de formar al hijo, puede pensar con bastante derecho una persona y con justicia, a este hijo tengo que favorecerlo, el otro ya ha hecho su vida. Y yo he favorecido a este otro hijo y no a este que no voy a poder estar presente para atenderlo. Entonces quiero transmitirles la idea de que la configuración de los herederos forzosos es una institución que está en cuestionamiento. En la legislación en general, en el mundo, está en cuestionamiento. A lo que se está llegando es a la liberación y, por ejemplo, hay códigos que establecen la herencia forzosa hasta determinada edad, igual que los alimentos, hasta los 25 años o si estuviera realizando estudios podría prolongarse algo más.
Lo mismo es en el caso del heredero forzoso, y lo que se está ampliando es la cuota de libre disposición. Herederos son todos los hijos vivos, se entiende que todos por igual, los padres en ausencia de los hijos y el cónyuge, que es un heredero especial porque siempre tiene, primero recoge lo que le corresponde por concepto de gananciales y después tendrá la parte de heredero que será exactamente igual que la de los demás herederos. O sea, no lo supera. Lo que ha querido el legislador es que si hay 2 hijos sea un tercero, pero en ningún caso le ha podido asignar una cuota, porque si le asignara una cuota como heredero podría perjudicar a los hijos, porque en un caso recibirían de repente bastante menos que él. Continuemos. Las formalidades del anticipo son, en principio, las mismas que se piden para la donación, pero la particularidad de que tenga un entroncamiento familiar especial con el causante, con el que está realizando el anticipo, determina que se presente su partida de nacimiento o la partida de matrimonio según sea el caso, ¿no? La pregunta es, ¿qué documento sería en el caso de un hijo por nacer? No ha nacido. ¿Cómo sería ese anticipo? Tendría que ser con el certificado médico, que tampoco se ha dicho cuáles son las formalidades, si tiene que ser un centro de salud, si tiene que ser visado en algún sitio, un certificado médico que en todo caso el notario, a mí no me ha llegado ningún contrato en esta situación, pero tendría que el notario transcribir el certificado médico para que por lo menos en ese momento había un hijo que estaba por nacer, ¿no? Y tiene que presentar una minuta con firma de abogado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características especiales que tiene que tener este contrato privado? Este contrato privado tiene que tener, además de las identificaciones de ambas partes, tiene que tener, en el caso del anticipante, la declaración expresa de que está otorgando este bien en calidad de anticipo de legítima herencia y que por lo tanto la persona que lo está recibiendo tiene un vínculo con él. En el caso del anticipado tiene que declarar expresamente que está recibiendo este bien, que está de acuerdo y tiene que acreditar su condición de heredero forzoso en ese momento. La descripción del predio, por supuesto, si está inscrito, tendrá que decir dónde se encuentra inscrito para poder hacer la anotación registral correspondiente, pero si no se encuentra inscrito, tendrá que hacer la mejor descripción del inmueble, porque podría adelantar también un inmueble futuro o un inmueble en una de estas playas en donde no hay todavía una regularización de inscripción. Siguiente, por favor. Siguiente. Además, esta minuta tiene que elevarse a escritura pública, tiene que insertarse en la partida de nacimiento y tiene que presentarse a registros públicos para su inscripción en los casos que esto sea posible. Siguiente, por favor. La publicidad que da esta anotación en la partida, porque esta publicidad, en el caso que nosotros lo inscribamos, va a ser la que va a determinar la buena fe del que contrate. Cuando ustedes vayan a realizar un contrato y se encuentran con un anticipo, ¿no? Dice, este titular, ¿es el titular registral? Sí, acá está la anotación, es el titular registral. Pero ¿qué más dice esta anotación? Esta anotación también me dice que adquirió el inmueble a través de un anticipo de herencia. Entonces, ¿hasta dónde, esa es la pregunta, alcanza la buena fe? La buena fe no solamente alcanza a la anotación del asiento, pero que aún así el asiento ya me está publicitando 2 hechos. Este es el titular registral y esta es la modalidad de adquisición. Entonces yo no podría decir, yo no sabía que podía ser declarado indigno, yo no sabía que podía ser desheredado, porque yo compré el titular registral, pero también te advirtieron que lo había adquirido como un anticipo de herencia. Entonces, esa adquisición que yo haga, conforme vamos a desarrollar, puede estar sujeta a muchas situaciones que por lo menos pretendan vulnerar
el derecho de adquisición de un tercero. Una vez yo escuché recientemente, casualmente en el Auditorium de Registros Públicos, cuando salió el nuevo registro de testamentos y sucesiones intestadas, esto ha sido el año pasado, en el mes de julio me parece que ha sido, al profesor Guillermo Loman Luca de Tena, comentarista del libro de sucesiones, en una colección que publicó la Universidad Católica, que se llama Comentarios al Código Civil. Él dijo, cuando un cliente me pide a mí que haga un estudio de título y yo encuentro que en la cadena de transmisiones hay un anticipo de herencia, yo me abstengo. Me pareció una exageración. No quiero asustarlos, pero sí quiero prevenirlos. Tienen que conocer de todas las vicisitudes que se pueden presentar cuando hay un anticipo de herencia. Siguiente. Siguiente. Conclusión de esta primera parte. El anticipo de herencia se otorga cuando se encuentra con vida el causante. Aún no se ha transmitido sus bienes ni se han determinado a los herederos forzosos. Segundo, las personas que en ese momento ostentan de un lado el anticipante la posibilidad de disponer de este bien porque en ese momento se encuentra dentro de la cuota de libre disposición o dentro de la cuota de este legítimo, y la condición de este supuesto heredero forzoso pueden cambiar. Del lado del anticipante, yo tengo 4 casas y 3 hijos. Puedo decir, no tengo cónyuge, puedo decir 4 casas y 3 hijos, le doy una que es equivalente a la otra a cada uno de mis hijos y todavía me queda una para mí, no pasa nada. Pero si le doy solamente a uno, o después tengo otro hijo, o aparece otro heredero, y vendo la casa que tenía a un tercero, y me muero, ¿qué pasó con este otro heredero? ¿Se quedó sin herencia? Eso no va a ocurrir, porque todos los bienes recién a la muerte del causante regresan a conformar la masa hereditaria. Pasa a la siguiente. Este es el artículo que les mencionaba, el 660. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Siguiente. Consecuencias jurídicas, entonces, a partir del fallecimiento de una persona, primero, la determinación de los herederos forzosos y segundo, la conformación de la masa hereditaria. Siguiente. El Perú, esto ya los he mencionado, se rige por el sistema, considera el derecho de propiedad y el derecho a la herencia como derechos fundamentales de la persona. El Código Civil va a regular la herencia forzosa, quiénes son los herederos forzosos, la cuota que le va a corresponder a cada heredero y la porción de libre disposición. Siguiente. Los herederos forzosos, según el 724, son los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes y el cónyuge. Como una cuestión práctica que no deben de tener muy presente, hay de que los hijos son los herederos y los nietos heredan en el mismo lugar que el hijo que hubiera fallecido o que el hijo que hubiera sido desheredado o que el hijo que renunciara a la herencia. Pero ¿por qué heredan los hijos? ¿Qué significa que hereden por estierpe o por cabeza? Que si yo tengo 4 hijos, cada uno hereda el 25%, y 2 de mis hijos son desheredados, a cada uno le correspondía el 25%. Si uno tiene un solo hijo, recibe ese solo nieto mío el 25%. Pero si mi otro hijo tenía 5 hijos,
no me alcanza para darle el 25 a cada uno, ¿no es cierto? Entonces el 25% que le correspondía a mi hijo se reparte en partes iguales en cada uno de los nietos de este hijo. Eso es lo que significa que heredan por externo. Siguiente. La cuota de libre disposición la ha elegido el legislador, es obligatoria, no se puede pactar en contrario, puede renunciar, pero no puede decir, le cedo a mi hermano Miguel, porque él es el que mejor me cae. No. Él puede renunciar a su herencia, puede cobrarla y de entregársela en donación inmediatamente, pero no puede ser motivo de pacto. Entonces, si tiene hijos u otros descendientes, solo puede disponer de 1/3. Si tiene solo padres u otros ascendientes, puede disponer de la mitad. Y si no tiene ni lo uno ni lo otro, puede disponer del 100% de sus bienes. Siguiente. Siguiente. Una de las situaciones entonces que puede cambiar con respecto a este supuesto heredero forzoso, era mi heredero forzoso cuando tenía 10 años, ahí le di el anticipo, pero a los 40 se ha convertido en un exitoso empresario y no le interesa recibir la herencia, o han pasado otras situaciones que hacen que pierda el interés en recibir la herencia. Ese hijo puede renunciar. ¿Por qué? Porque la herencia es obligatoria para la transmisión, pero no para recibirla. De todas maneras se transmite a los herederos, pero la recepción no es obligatoria. Puede el heredero negarse a recibir la herencia, renuncia. Las formalidades de la renuncia son que tiene que ser otorgada por escritura pública, tiene que haber una formalidad, tiene un plazo de 3 meses si se encuentra en territorio nacional y de 6 si se encuentra en el extranjero. Esta disposición provoca por lo menos una sonrisa de una evocación histórica, ¿no? Porque 6 meses que estuviera en Irak, estuviéramos en un país que participa constantemente de guerras, pues, ¿no? En todo caso, creo que una regulación actualizada sería y acredite impedimento para haber venido, ¿no? Pero ni aún así creo que 6 meses es un tiempo exageradísimo para que una persona no pueda acudir, ¿no?, a renunciar a la herencia si esa fuera su voluntad. Además, podría hacerlo a través de un apoderado con un poder especial para renunciar a la herencia. Eso sí, cuídense mucho, si va a renunciar a la herencia uno de los herederos, tiene que ser el poder expreso, tiene que decir expresamente que es para eso. Siguiente. Los efectos de la renuncia, ¿cuáles son? Se considera que jamás ha sido heredero, jamás, o sea, desde que nació hasta que murió. Y si a la mitad del camino recibió un anticipo, ¿qué pasa con ese anticipo? Ese anticipo, él no tenía derecho a recibirlo, porque no es ni fue heredero. Entonces, ¿qué dice la legislación? Dice, ese anticipo se considerará que lo ha recibido como una donación igual que un tercero, porque él, para efectos de la sucesión, se ha convertido en un tercero. Pero ¿qué pasa si mi cuota de libre disposición no alcanzaba al valor de ese inmueble? Mi cuota de libre disposición era 300.000, pero el inmueble vale 500. ¿Qué ocurre en ese caso? Esta liberalidad a un tercero no podía exceder porque nadie puede disponer de sus bienes más allá de su cuota de libre disposición. Entonces, esta liberalidad, este exceso que ha recibido esta persona, tiene que devolverla a la masa hereditaria. Para eso se realiza la conformación de la masa hereditaria. No solo los bienes que aparezcan en registros públicos, que se encuentren dentro del inmueble, en las cajas fuertes de los bancos, no. Todos los herederos que recibieron, todos los que tuvieron alguna liberalidad, esos montos se reintegran ficticiamente primero y vamos a sumar y luego vamos a descontar lo que son las deudas, lo que son las cargas de la herencia y vamos a darle a cada heredero su cuota. A ti te corresponde 300, pero tú recibiste un inmueble de 150, te debo 150 para completar tu cuota de la legítima.
A ti te entregué un inmueble de 400, devuélveme 100 y con eso le iré compensando al otro heredero. Esto es lo que se llama la conformación de la masa hereditaria. Siguiente. La renuncia no implica la pérdida de todos los beneficios que hubiera recibido y que no provengan de su calidad de heredero. Por eso es que esta donación que recibió, él la puede seguir manteniendo, pero solo dentro de la cuota de libre disposición. La renuncia es irrevocable, o sea, los dubitativos tienen una sola oportunidad, o la aceptan o renuncian, y si renuncian ya no hay marcha atrás. Siguiente. Siguiente. La desheredación, es otra de las posibilidades que puede suceder y que hagan cambiar la condición de este heredero forzoso. Era el heredero forzoso hace un año, pero estaba tan entusiasmado con recibir la herencia que incurrió en una de las causales de desheredación. En ese caso, el padre, porque la desheredación proviene del causante, es una decisión del causante decir, esta persona que tiene la condición de heredero forzoso, he decidido que ya no la tenga más. ¿Y cómo lo hace? Por una escritura pública o por testamento. Pero hay algo más, puede fundamentarla judicialmente, porque la desheredación puede ser cuestionada por el heredero. Entonces, un padre que se quiere asegurar de que esta desheredación se cumpla, que él quiere discutirle al juez, argumentarle cuáles son las razones por las cuales está desheredando, puede hacerlo de manera anticipada. Con lo cual, con la decisión del juez queda consentida o queda ratificada esta desheredación y ya no puede hacer nada. Siguiente. Los elementos que caracterizan la desheredación es que son causales expresamente señaladas en el Código Civil, hay causales señaladas para cada uno de los herederos forzosos, no son iguales porque se entiende que la vinculación que genera el entroncamiento familiar con un hijo, con un padre, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que ocurre con las relaciones de los cónyuges. Entonces, en cada uno de estos casos, la ley ha señalado cuáles son los hechos que pueden originar que se desherede a este supuesto heredero forzoso, ¿no? Entonces, la expresión de la causa debe estar contemplada en la ley, no puede estar sujeta a condición o modalidad porque ya se generaría un pacto y los pactos sucesorios no caben dentro de nuestro sistema legal. O sea, eso es un acto unilateral, puede ser discutido por el heredero, pero no es de común acuerdo. La fundada en una causa falsa es anulable, entonces quiere decir que está sujeta a prueba. Siguiente. Las causales de desheredación se sustentan en agravios contra la persona del causante o por la comisión de actos ilícitos relacionados, que son sancionados en otras disposiciones legales, que también afectan al causante. Por ejemplo, si mata a un tercero, esa es una cuestión diferente a que si atenta contra la vida de la cónyuge del causante, por ejemplo, ¿no? Es una situación diferente. Entonces, han sido reguladas según el vínculo de parentesco. La desheredación puede sustentarse tanto en las razones legales previstas específicamente para el caso de desheredación, como aquellas previstas para la indignidad, que es la otra institución que permite apartar a un heredero forzoso. Siguiente. Las causales, bueno, siguiente, porque estas son las normas. Siguiente. 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 Los sujetos y derechos afectados por la desheredación son que pierde la legítima, ¿no? Y solamente mantiene lo que pueda recibir como adición de la legítima, esto es por la cuota de libre disposición. Siguiente. Siguiente. La indignidad es la otra situación que permite apartar a un heredero forzoso, pero en este caso la decisión no la toma el causante, sino es una decisión del juez.
Y esta decisión del juez es por cualquier, la iniciativa la puede tener cualquier heredero, ¿no?, que pretenda recibir esta cuota que le correspondería al declarado indigno, ¿no? La excepción es que hubiera perdonado la ofensa. Por ejemplo, ¿cómo se acredita la condonación de una ofensa? Si el padre, por ejemplo, otorga un testamento después de ocurrida esta supuesta causa de indignidad y en ese nuevo testamento lo sigue nombrando como uno de sus herederos. Entonces tiene que haber una acreditación que puede ser expresa o puede ser implícita o tácita de que el causante, conociendo de la causal de indignidad, decidió no apartar a este heredero forzoso de su condición de tal. Siguiente. Los efectos es que en el caso de la indignidad, la sanción es mayor. No solamente pierde los derechos sucesorios, sino también pierde cualquier otro derecho adicional que pudiera corresponderle por decisión del testador. Siguiente. Los sujetos y derechos afectados por la indignidad son excluidos tanto los herederos, sean legitimarios o no, porque el Código acepta la institución del heredero voluntario cuando no hay herederos legítimos o forzosos, y también afecta a los legatarios, o sea, es todo aquel que pudiera recibir un beneficio, ¿no? Aparta a este sujeto de todo derecho sucesorio. Siguiente. Siguiente son las causales de indignidad, ¿no? Y las obligaciones del heredero declarado indigno es que todo aquello que recibió en vida del causante tiene que devolverlo para que se reintegre la masa hereditaria. Siguiente. ¿Qué pasa con la enajenación de buena fe y a título oneroso? La enajenación de buena fe y a título oneroso mantiene su adquisición una vez inscrito el derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva. O sea, no, en la medida que no aparezca en registros públicos después que él adquirió esta causal. Si hay una anotación preventiva de la demanda por indignidad, por ejemplo, ya no puede alegar la buena fe. No necesita esperar a que se quede consentida la sentencia o que haya un fallo con respecto a la petición, porque ya el solo hecho de que se anuncie que existe una demanda hace que pierda la buena fe, ¿no? El tercero, se le presumirá que actúa de buena fe mientras no se pone lo contrario. ¿Y cómo se probaría lo contrario? Con una anotación que, por ejemplo, ahora con la vigencia del nuevo reglamento, sí se anotan estas medidas preventivas. Siguiente, por favor. La enajenación de mala fe o a título gratuito que pudiera haber efectuado una de estas personas no es válida, ¿no? Y independientemente de haber sido de buena o de mala fe cuando se trata de una enajenación a título gratuito, ¿no? En todos estos casos procede la reivindicación del bien. Siguiente. Otra de las razones por las cuales podía el heredero forzoso dejar de tener la condición de heredero es que uno de los requisitos para ser considerado heredero es sobrevivir al causante. Entonces, si yo tengo un hijo al que le he dado en anticipo y mi hijo muere en el mismo accidente conmigo, ¿qué ha ocurrido ahí? La conmorencia. No nos heredamos mutuamente. Se entiende que hemos muerto juntos, salvo que se pudiera determinar que hubo una diferencia entre la muerte de uno y el otro, ¿no? Por ejemplo, uno llegó a la asistencia con vida y el otro llegó fallecido. Pero también podría ocurrir que el hijo muera antes, ya no a raíz del accidente, sino que yo le anticipé, murió mi hijo y yo después de 10 años recién fallezco. Pero mi hijo no dejó herederos. Si no dejó herederos, no tiene representación. Entonces pierde también la condición de heredero forzoso. Siguiente. La colación es la institución que nos obliga a devolver todos los bienes una vez que fallece la persona para determinar la conformación de la herencia. Pero ustedes, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ustedes han escuchado la famosa frase dispensa de colación. ¿Qué significa dispensa de colación? Significa no estás obligado a devolver.
no lo reintegres. O sea, para cuando se conforme la masa hereditaria, no lo vas a heredar. Pero aquí es donde viene el gran detalle. Este principio que yo no puedo donar más allá de mi cuota de libre disposición. En consecuencia, si yo le doy un inmueble a un hijo como anticipo y le digo, no estás dispensado de la colación, se aceptará como válida esta condición que yo mismo, como causante, como anticipante, he decidido. Pero ¿qué pasa si a la fecha de mi muerte, cuando se determina el porcentaje, mi masa hereditaria vale 100? El inmueble que yo doné valía 90. Porque ¿en qué momento se tiene que determinar el valor del predio? Y con todos estos cambios que están habiendo en el mercado, yo pude haber donado creyendo que donaba el 20%, pero hoy que me muero, ese inmueble vale el 90% de todos mis bienes. Entonces, si yo tengo varios herederos y la cuota de él es solo el 30%, me he excedido de mi cuota de libre disposición. En consecuencia, solo la parte de mi cuota de libre disposición se regirá por esta consecuencia de la dispensa de colación, de que no retorna la conformación de la masa hereditaria, pero el resto sí va a tener que retornar. Siguiente. 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 Voy a correr porque ya me he excedido de la hora. Siguiente. La acción de petición de herencia. El artículo 664 es el artículo crucial. ¿Qué pasa con ese heredero que por alguna de estas razones que nosotros hemos señalado dice, ese hermano mío que ha sido desheredado, que ha sido declarado indigno, que murió antes, que renunció a la herencia, que no tenía representantes? Cualquiera de estas situaciones, yo siento que he sido preterido, primero, porque no me han reconocido como heredero, porque fueron a hacer una sucesión intestada y como yo les caigo mal, no me incluyeron, ¿no? O segundo, mi cuota de mi cuota de legítima se está viendo afectada porque los demás que recibieron en anticipo están gozando de los bienes que conforman la masa hereditaria y a mí me dejaron sin ningún bien. Entonces, ¿qué dice? Siguiente. ¿Qué dice el artículo 664? El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes, que considera que le pertenecen y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a título sucesorio para excluirlo o para concurrir con él. A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior puede acumularse la de declaración de heredero si hubiese pronunciado declaración judicial de herederos considere que ella ha preterido sus derechos. Pero ¿qué es lo más importante? Que es imprescribible. Son muy pocos los casos, las acciones, que no tienen un plazo de prescripción. Pero en este caso es imprescriptible, pese a que todos ustedes conocen que la acción de prescripción, la adquisición por prescripción de un bien inmueble puede ocurrir aún de mala fe en 10 años. En consecuencia, este derecho, este artículo es el que me pone un signo de interrogación, una señal de peligro en cualquier inmueble que se haya anticipado porque no se conocía cuáles eran la ubicación, el tiempo y las circunstancias en que se iba a determinar la conformación de la masa hereditaria y que se iba a determinar también quiénes eran los herederos. Tan grave es el tema que, siguiente por favor, siguiente. La anterior. En el mes de abril, el 11 de abril del 2006, se promulgó la reforma del Código Civil, proyecto de reforma del Código Civil. No es todavía un derecho que se encuentre vigente. El primer artículo que se modifica es este, el 664. Pase por favor al siguiente. ¿Qué se dice? En el mismo caso en el que estamos hablando, siguiente. Las pretensiones a que se refiere esta acción prescriben
prescriben como las acciones personales. ¿Cuánto es eso? 10 años. El reconocimiento de que es necesario señalar este dispositivo es porque genera una inseguridad jurídica, el engaño de adquirir de quien aparentemente tiene un derecho inamovible, y no tenemos en cuenta de que la situación de heredero forzoso y la conformación de la masa hereditaria no se encuentra determinada hasta la fecha de la muerte de una persona. Recomendación: cuando ustedes compren un inmueble, ¿qué sería lo ideal? De que todos los demás herederos participen aceptando que efectivamente le corresponde esta cuota. Si ya falleció el causante, ¿qué sería lo ideal? Que hubiera una partición de la masa hereditaria. Esta partición de la masa hereditaria, con el nuevo reglamento, ustedes pueden pedir que se inscriba, pueden incorporarla inclusive en su escritura pública de adquisición, porque esta partición acredita que todos los herederos se distribuyeron los bienes y en consecuencia no podrán reclamar sobre la cuota que le correspondió a cada uno de ellos. Muchas gracias por su paciencia. Bien, ha sido la participación de la doctora Rosalía Mejía Rosasco.